¿Qué tal, queridos amigos? Como les comenté, hace algunos días visité Tamaulipas, Tampico en concreto, y allí sostuve diálogos sumamente interesantes con algunos miembros de la sociedad tampiqueña. Tampico es mi cuna y por lo tanto me preocupa mucho lo que sucede allí. Cuando toqué el tema sobre las posibles relaciones entre el exgobernador García Cabeza de Vaca y el narcotráfico, un asunto que pasó por la Fiscalía General de la República en un año clave electoral y que se hizo grandote precisamente para tratar de atemperar la fuerza de la oposición, lo que se logró con este modelo y con otras estrategias. De cualquier manera, Morena arrolló prácticamente en todas las entidades, salvo algunas que se salvaron de ella, Aguascalientes, por ejemplo, pero en la mayor parte de las entidades ganó Morena. Y ganó Morena con una campaña sucia, porque después de todo este trastupije respecto al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, las cosas se calmaron aparentemente, y ya no hubo persecución política. La misma comenzó cuando se dio a conocer el nombre de Américo Villarreal como candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas. Y ahí fue cuando volvieron a saltar las alarmas porque había evidencias de que este personaje también había tenido narcos contactos, por decirlo de alguna manera, y que no era de fiar del todo. Los tampiqueños defendieron mucho cuando estuvieron conmigo a Cabeza de Vaca, porque decían que había habido una gran derrama, millonaria derrama, en cuanto a obras públicas. Yo encontré a Tampico, se los digo con toda honestidad, transformado. Hay áreas que se han urbanizado, la Laguna del Chairel, por ejemplo, en donde tuve la oportunidad de hospedarme, pues francamente maravillosa. No puedo decir más que esta palabra. Y hay muchas obras que se notan de inmediato cuando uno llega a Tampico, a Altamira y a Madero, que son las tres conurbaciones, las dos conurbaciones con Tampico. Dicho esto, paso a informar que este Tampico maravilloso que demuestra lo hermoso que es el sur de Tamaulipas, no puede compararse con lo que está sucediendo en el norte de Tamaulipas. Allí me habían dicho que ya las cosas también se habían calmado. Y resulta que en los últimos días tenemos hechos muy lamentables que comentar, como la masacre en Nuevo Laredo a manos del Ejército Nacional, no de la Guardia Nacional, sino del Ejército, que disparó impunemente contra un grupo de jóvenes que salían de un antro, de divertirse, de hacer lo que les dé la gana. Son jóvenes al fin y al cabo, no le estaban haciendo daño a nadie. Y esto fue motivo para que provocaran un incidente que no debió darse con la célula del ejército. Los mataron a 5 de ellos, sin ningún tipo de miramiento, salvajemente. No se les puede atribuir que fueran, como ya pretendieron hacerlo, delincuentes de cuello alto o delincuentes de armas tomar. No tenían armas, su intención no era entrar en conflicto. Lo mismo ha pasado en Matamoros, en donde también una reyerta acabó con la vida de una mujer. Y esto revela que otra vez se ha puesto caliente la frontera del norte entre México y los Estados Unidos, cuando precisamente empiezan a escucharse voces en el Congreso, en el Capitolio de Washington, en el sentido de que ya se prepara una iniciativa o ya entró una iniciativa para militarizar la frontera de los Estados Unidos, es decir, la que es frontera con México. Esto es algo deleznable, peor que el anuncio del famoso muro de la ignominia que hizo Trump, pero tiene su origen sobre todo
en el hecho de que a los estadounidenses les preocupa que la violencia en la frontera que se extiende a los miles de kilómetros que tiene esta, es una de las fronteras más concurridas, con mayor número de movimientos de allá para acá y de acá para allá. Y pues lógicamente pueden ocurrir expansiones de la violencia hacia las ciudades fronterizas de los Estados Unidos. No ha ocurrido nunca. Me acuerdo que cuando estaba yo escribiendo el libro Ciudad Juárez, me decían que en El Paso, que es donde se concentraban a los peores criminales de los Estados Unidos cuando salían de la prisión, se los llevaba al Paso. Y a pesar de ello, El Paso, Texas, era una de las ciudades con mayor seguridad. Había menos índices de violencia en El Paso, mientras que en Ciudad Juárez crecían los feminicidios y crecían los homicidios. Todo esto se debe en gran parte a la impunidad que reina en nuestro país contra aquellos gobernadores que han tenido nexos con el narcotráfico o que los tienen. Es el caso, por ejemplo, de Evelyn Salgado, la hija de Papi, gobernadora de Guerrero, por aquello de que el Tribunal Electoral prohibió al señor al señor Félix Salgado Macedonio, que participara en la contienda por haber abusado del presupuesto. Y entonces la ocurrencia mayor fue designar a su hija como candidata. Y ganó las elecciones, sí, las ganó, a favor de Morena, pero de esta parodia electoral no suele hablar Andrés Manuel López Obrador. Más bien él se refiere a los fraudes que según él cometen cuando su partido o sus causas pierden. Cuando es su partido el que impone o es su causa la que impone, no lo ve mal López Obrador, al contrario, aplaude como foca. Por ahí la irrelevancia de la reforma electoral que pretende y que ahora está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia. Por eso miles de mexicanos llevaron flores a la Suprema Corte precisamente con el objeto de hacerle ver a la Corte que en manos de esta institución está el destino democrático del país. Pero vamos a la violencia. La violencia está subiendo meteóricamente otra vez. En Tamaulipas, repito, ya se daba por descontado que gracias a la gestión de inversiones millonarias del señor García Cabeza de Vaca, ya se había amainado y se había tranquilizado la entidad. Pues miren, a pocos días de que estuve por allí escuchando esta versión, se han dado estos ataques, estas masacres en la frontera norte de Tamaulipas, la que colinda con los Estados Unidos. Y lamentablemente para todos, esto ha escalado también en la preocupación de los norteamericanos que quieren tener militarizada la frontera, como si estuviéramos a un paso de entrar en una situación bélica como la que existe entre Ucrania y Rusia por la invasión de Rusia a los territorios ucranianos que ya se independizaron hace ya varios años. Creo que estamos entrando en una faceta en la que la violencia dura y tal, está posesionándose del territorio nacional una vez más. Hay regiones que se dicen, estamos a salvo, por ejemplo en Yucatán. En Yucatán se da el caso de que Mérida tiene muchos retenes urbanos, pero entre otras razones, la paz en Mérida se debe a que hay un pacto entre el gobierno del estado que encabeza ahora Mauricio Vila, quien se pretende precandidato presidencial por la alianza y que no llena los requisitos para ser, no digamos candidato ni presidente de la República. Bueno, pues el caso es que allí hay un acuerdo para que los grandes sicarios del narcotráfico de distintos cárteles puedan dejar a sus familias en paz en Mérida, convirtiendo a esta ciudad en una ciudad hotel
para los sicarios del narcotráfico. Por eso la violencia es menos en Yucatán, pero no así en las regiones del norte del país. Estamos volviendo otra vez a tener índices de violencia muy superiores a los de antaño. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.